Michelle, apaga tu cámara. Buenos días a todos. Michelle, tú sí quédate en pantalla porque tú vas a presentar, por favor. Ok. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del Seminario de Historia Antigua de México. En esta ocasión tenemos la participación de la arqueóloga Michelle Toledo de la Secretaría de Cultura de El Salvador, quien nos va a dar una plática sobre una cerámica bastante interesante, que es diagnóstica precisamente de la zona de El Salvador para el Clásico Tardío, la llamada cerámica estucada. Michelle Toledo es arqueóloga egresada de la Universidad Tecnológica de El Salvador, es también técnico en diseño gráfico y estudiante de ingeniería civil. ¡Wow! Eso no lo sabía. Ha llevado a cabo varios proyectos arqueológicos en sitios como Nueva Lourdes Poniente, Quelapa, Joya de Serán, donde nos ha dado en varias ocasiones visitas guiadas y ya nos ha dado también alguna vez nos dio una plática en la Ciudad de México sobre Joya de Serán. Además de que lleva varios trabajos, varios esfuerzos de conservación en varias partes de El Salvador. Ha colaborado con varios trabajos arqueológicos internacionales, además de hacer varias publicaciones relacionadas con el patrimonio mundial de Joya de Serén y temas relacionados con estudios cerámicos de de su tierra natal, El Salvador. Su trabajo de divulgación de valor de Joya de Serén ha tenido relevantes menciones en radio, prensa y televisión nacional e internacional, además de colaborar muy de cerca con actividades propias del sitio en temas de restauración. Ha presentado sus investigaciones en diferentes congresos y foros nacionales e internacionales, en donde se pone de relevancia temas como los entierros funerarios, descripciones arquitectónicas y de cerámica de la región. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura y es gestora del sitio arqueológico Patrimonio Mundial Cultural Joya de Serén. Bueno, pues sin más, los dejo con Michelle, que nos va a dar una interesante plática sobre esta cerámica diagnóstica muy particular de El Salvador. Michelle, somos todos tuyos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿No hay interferencias? Se escucha muy bien. Bien. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y que todos estemos presentes aquí temprano para hablar un poco sobre lo que ya mencionaba Ricardo, sobre una cerámica muy interesante para El Salvador, que es la cerámica estucada. Pero ya vamos a ver un poco que nos da una grande sorpresa, ¿verdad? Estos tipos de análisis químicos a los arqueólogos son fundamentales para tener con certeza qué materiales estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, voy a presentar ya en la diapositiva y quiero ver si no hay ningún inconveniente. Ninguno, se ve muy bien. Se ve, solo que me está pidiendo como... Sí, se ve muy bien. Ah, vaya, permítanme. Ya la pueden observar, es que me está pidiendo como un permiso aquí. Tú tómalo, tú ponle donde dice solicitar control, tú toma el control. Ok. Bueno, ya lo pueden observar, me avisan. Sí. Sí, se ve perfecto. Vale. Ok, entonces no sé si aparece ya en como ampliado, no solamente aparecen las diapositivas. Todas las diapositivas, sí. Ah, ok, permítanme. ¿Ahora? No, solo diapositivas. No, solo diapositivas. Donde dice solicitar control, tú toma el control, solicita el control y toma el control de la pantalla. Ok, permítanme.
Se supone que ya están en grande, pero no sé por qué. Voy a dejar de compartir y lo voy a hacer otra vez. ¿Se ve? Voy a hacerlo en grande, espero que se vea en grande. Ahora se ve, no sé si se ve. Todavía diapositivas. Bueno, si quieren, lo voy a hacer pequeñito aquí para que lo vean un poco más grande este. Gracias. Para que no perdamos más tiempo. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, la lámina 1. Ajá, ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. Voy a tratar de hacer un poquito más grande para que lo veamos bien. Bueno, el tema de esta presentación es cerámica estucada, como una pregunta, ¿verdad? Es sobre el análisis Raman, CEM, EDS y DRX de muestras cerámicas estucadas del periodo clásico tardío en El Salvador. Este estudio es un estudio multidisciplinario que se llevó a cabo en 2015, gracias a la colaboración de la Universidad Roma III en Italia. Aquí vemos todas las personas que estuvieron involucradas en este estudio. Solamente yo estoy como parte de El Salvador, y de ahí todas son personas que han trabajado directamente ya con el análisis más especializado, ¿verdad? Ya que este tipo de aparatos y equipos no se encuentran en El Salvador. Así que gracias a la colaboración de la universidad en Italia, pues se hizo este análisis. Y pues todo también inició gracias a las, digamos, las inquietudes de una restauradora en El Salvador, que lastimosamente ella falleció antes de tener los resultados de este estudio. Así que realmente al final este estudio va dedicado a ella, que es de Leticia Escobar, una restauradora muy importante para mi país. Y pues de ella surgió la inquietud y el inicio de todo este estudio. Así que el artículo ya está publicado y se lo enviaré a Ricardo para que lo pueda compartir con ustedes, para que puedan tener una información más detallada de lo que les voy a presentar. Para comenzar, yo creo que tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo con estuco. El término de estuco proviene del italiano stucco y es una forma de terminación o decoración de paredes y techos, interiores o exteriores. Dada su versatilidad, se adapta a cualquier tipo de construcción o decoración. Además de la función decorativa, refuerza el muro y lo impermeabiliza, permitiendo la transpiración natural. Generalmente el estuco proviene de la cal, y en algunos trabajos de conservación, incluso en Mesoamérica se ha utilizado, la cal es un muy buen consolidante de restos arqueológicos. El estuco también es una pasta de color blanco elaborada a partir de cal apagada, mármol pulverizado y pigmentos naturales. Este es como un, digámoslo así, como un preparado que se conoce principalmente en obras de arte. Nosotros creo que por lo menos alguna vez han escuchado de pinturas al fresco, que estas se realizaron con esta técnica. Este es como digamos, un preparado como más generalizado, pero utilizado ya en lo que sería en estas áreas de Europa, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que en Mesoamérica cambia un poco. El estuco también admite numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado y el tallado,
para obtener formas ornamentales, el pulido para darle apariencia similar al mármol y el pintado polícromo con fines decorativos. En Mesoamérica fue utilizado tanto en arquitectura, murales y en cerámica. En cerámica vamos a ver qué es en el caso de El Salvador, pero vamos a ir viendo las sorpresas que nos da este análisis, ¿verdad? Entonces, en Mesoamérica, el estuco proviene de la cal mediante la calcinación de piedras calizas y otros materiales ricos en carbonato de calcio, como conchas o los corales, como lo que donde se obtiene el óxido de calcio o cal viva. Este material se mezcla después con agua, lo que resulta en una cal apagada. A su vez se mezcla con materiales de carga o agregados para formar una pasta que se aplica a modelar superficies arquitectónicas. Tras el secado, la cal se endurece y reacciona con el dióxido de carbono del aire para formar una vez nuevamente el carbonato de calcio. En muchos sitios arqueológicos, y ustedes que están más familiarizados con el área maya en México, vamos a ver el uso de la cal, de la caliza, y es como la materia prima para la elaboración de los estucos. Ahora bien, como les mencionaba, en Mesoamérica sí vamos a hay estudios sobre el uso del estuco, porque claramente tenemos presencias de calizas, que sería como la materia prima para la elaboración de estos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del estuco en Mesoamérica y vamos a ver que está presente en la arquitectura. Este es un ejemplo de modelado de estuco en los frisos del sitio El Mirador, en Guatemala. Aquí representan, este friso es bastante importante porque representa un pasaje del Popol Vuh, donde vemos a los héroes, ¿verdad?, de Hunahpu y Xbalanque. Entonces aquí están representados. Y podemos ver la versatilidad que tiene este material, y su otra característica primordial es que es un color blanco. Otros sitios que son emblemáticos por el uso de estuco, vamos a ver siempre en arquitectura, es en el Templo Rosalila en Copán, Honduras. Es esta estructura que se encuentra aquí, es como una subestructura de un templo mayor, ¿verdad? Claro, como quedó sepultado, todos los modelados de estuco quedaron intactos. Otra característica es que podemos conservar muy bien los pigmentos y colores que se le adhieren a este estuco. Aquí podemos ver una representación de este templo. En este mismo sitio de Copán, en Honduras, que es un sitio maya, podemos observar también el templo de Margarita. Este templo no está, digamos, tan al acceso público, porque también es una subestructura, o sea que está bajo otra estructura principal. Entonces, la característica de este templo es que tiene muchas representaciones de guacamayas, ¿verdad? Como lo vemos aquí, y nuevamente observamos que los colores y los pigmentos adicionados al estuco se conservan muy bien, son de colores muy vivos, y la versatilidad, como les menciono, de crear formas y modelados, y que todavía con el tiempo se conserven muy bien. Otras representaciones, digamos, del uso del estuco en Mesoamérica son los murales. Aquí ustedes tienen la dicha de contar con muchos sitios que presentan pintura mural, y uno es el caso del sitio arqueológico Bonampak en México. Aquí también observamos nuevamente parte del estuco es este color blanco, y sobre él la capa pictórica, donde vemos las representaciones iconográficas de estos personajes, ¿verdad? Nuevamente los colores muy vívidos, y pues se mantiene hasta el día de hoy. Otra representación del estuco en Mesoamérica es la cerámica. Y también ustedes tienen un sitio sumamente importante, espero yo en algún momento visitarlo, es Teotihuacán.
aquí vemos unos vasos teotihuacanos que presentan estuco. Y aquí podemos ver también lo majestuoso que puede ser la decoración sobre este material. Y que en algunos casos podemos observar que otra de las características de estos vasos o de esta cerámica con estuco es que se presenta en tonalidades pastel o colores muy, digámoslo así, tenues. En este caso podemos ver una figura de Tlaloc y tiene, los colores son como más pálidos, ¿verdad? Porque están colocados en esta base color blanco. Pero ya lo vamos a ver también en el caso de El Salvador. Y aquí tenemos la presencia de este mismo tipo de cerámica estucada, claro, de otras formas y otros tipos. Y también tenemos presente el estuco. Es sumamente variado, ¿verdad? En El Salvador. Tenemos platos, vasos, incluso estos vasos que son, que producen un sonido. No me recuerdo ahorita muy bien cómo es el nombre, pero creo que son vasos silbadores que al ingresar líquidos, pues generan un sonido. También otros que presentan siempre la decoración estucada, pero con incisiones. O sea que el uso del estuco es bien variado. Incluso aquí podemos ver ya la presencia de algunas decoraciones, colores y formas, ¿verdad? Entonces, en El Salvador, hasta el momento solo tenemos registros de estuco, digámoslo así, en cerámica. Ahora bien, el estudio de la técnica decorativa posee varias características que se pudieron observar durante el registro de los materiales para el análisis. Cabe mencionar que en los depósitos del Museo Nacional de Antropología de El Salvador es donde se tomaron las muestras, o sea, de piezas que están resguardadas en este espacio, pero hay una cantidad bastante considerable. Ahora, para el análisis de este estudio, solamente se seleccionaron aquellas piezas que no habían sido, digámoslo así, intervenidas por medios de conservación, ya que esas piezas poseen consolidantes en su superficie y esto dificulta el análisis, ¿verdad? Los análisis químicos. Así que solamente se tomaron muestras de aquellos, digámoslo, piezas que no poseían procesos de conservación, como se ve en esta imagen, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí lo que sería la superficie de un vaso, los colores y esta capa que se ve sobre lo que sería ya la superficie de cerámica. Entonces tenían que estar en una condición así, sin procesos de conservación, ningún proceso químico, ¿verdad? Que estuviera relacionado a esto. Y pues estas son las piezas que sí se tomaron en cuenta para el análisis. También cabe mencionar que el estuco no solamente en El Salvador se identifica, digamos, o es perteneciente a un periodo, como lo mencionábamos o como está precisamente este análisis para el clásico tardío, sino que hay incluso registros de esta cerámica con estuco para el preclásico. Entonces, pero para este estudio, como les menciono, nos enfocamos primeramente en el periodo clásico tardío, porque es donde teníamos como más muestras, donde está como el apogeo, digamos, mayor de esta técnica. Entonces, vamos a ver que la técnica de estucado, en el caso de El Salvador, tiene varias características. La primera es la vasija debe poseer una superficie no tan pulida para que el estuco se pueda adherir. O sea que digamos, el acabado de la cerámica antes de la colocación del estuco tiene que tener una superficie no lisa, porque si la pieza tiene una superficie lisa o pulida, no se va a adherir. Entonces las piezas poseen una superficie más pulida, son las que menor estabilidad van a tener al estuco. Esta técnica se aplica en frío, es decir, que posterior a la cocción de la vasija. Se aplica a manera de baño, como una mezcla, como una pasta,
Y posteriormente sobre esta capa se aplica la pintura o la decoración que los artesanos quieran utilizar. Entonces, ya aquí cuando hablamos de una técnica en frío, también podríamos mencionar lo que les decía en el caso de la técnica de pintura al fresco. En el caso de los grandes pinturas que nosotros podemos observar en Europa generalmente, vamos a ver que la técnica al fresco es también, posee un soporte de cal, pero que esta cal debe estar húmeda al momento de iniciar el proceso digámoslo, de elaboración del arte o del diseño que queramos hacer. Pero esta es una técnica bastante complicada porque necesita que la adición de estos pigmentos se haga cuando todavía el estuco está en húmedo. Por eso es una técnica bastante difícil también porque al artesano o al artista no permitía que se hiciera como un repinte o digámoslo así, vamos a modificar lo que ya hicimos o el arte que ya hicimos. No se puede modificar en este punto porque los pigmentos se adhieren a los componentes químicos del estuco y ya no se pueden ni borrar. Entonces, por eso es que es una técnica bastante complicada, ¿verdad? Y por su complicación la hace también una técnica muy bonita. Y es muy probable que en el caso de la técnica de estuco en cerámica, también se haya utilizado de esta forma. Aunque por eso es la importancia de estos estudios para saber y determinar si realmente con los procesos químicos, ¿verdad?, de alteración de estos elementos, se puede identificar si realmente se hizo así o no la técnica de decoración. También vamos a ver que una de las características de esta decoración son los colores en tonalidades pasteles o muy claros, que van desde los rojos, rosados, verde, verde claro, negro, amarillo, azul y celeste. Entonces, creo yo que es una de las cerámicas que poseen como más tonalidades de colores en lo que sería la decoración en El Salvador. Si vamos a una cerámica como copador, que son muy comunes en el país, no posee esta cantidad de colores o matices en su decoración. Entonces, por eso es que son bastante apreciadas estas cerámicas estucadas. Por estas, digámoslo, de manera visible son muy llamativas, ¿verdad? Pero también parte del análisis, pues teníamos que determinar por qué esas tonalidades y por qué en algunos puntos tornan estos colores muy pálidos o con tonalidades pastel. Otra característica importante es su delicado estado de conservación y las técnicas que deben aplicarse para preservarlo. Si ustedes se ven esta imagen, ustedes pueden observar la superficie de la cerámica y cómo esta también se ha ido, el estuco se ha ido deteriorando, ¿verdad? O se ha ido descascarando. Uno de los principales agentes de deterioro de estos materiales son los líquidos o el agua. Entonces, si los exponemos digámoslo así, a lugares donde estén muy húmedos o directamente al agua, el estuco se pierde, o sea, se elimina. Por eso es que cuando hay excavaciones, bueno, en mi caso, a mis estudiantes cuando están trabajando conmigo, antes de iniciar el proceso de gabinete, de laboratorio, ¿verdad?, que es ya la parte del análisis de los materiales recolectados, se hacen pruebas, ¿verdad?, para ir viendo cada uno de los fragmentos si no encontramos este tipo de cerámica, porque no pueden lavarse. O sea, se tienen que, así como se sacaron o se extrajeron de excavación, tienen que ir directamente al laboratorio de conservación para que se le haga su tratamiento adecuado, que es muy diferente a lo que sería un tratamiento
de una cerámica normal, ¿verdad? Que no presenta este tipo de decoración. Entonces, ya teniendo como una idea de lo que sería las características de la técnica de decoración de esta cerámica, que claro, como les digo, con este análisis arqueométrico nosotros íbamos a determinar precisamente cómo íbamos a identificar las características de este material. Entonces surgieron 3 preguntas claves para el análisis de este material. ¿Y qué cosas queríamos saber con este análisis? Primero era estudiar la composición química de la capa de estuco para saber con exactitud el tipo de material con que habían sido decoradas las piezas. Con esto nosotros íbamos a saber si realmente las piezas en El Salvador eran a partir de cal, porque como les mencionaba antes, la restauradora Leticia Escobar, que trabajó muchísimos años con colecciones de arqueológicas del país, ella había identificado como ciertas características de este material que no le parecían muy convincentes en el caso de hablar de cal. Entonces, aquí comenzó una de las preguntas, ¿verdad? ¿Realmente estamos hablando de cal? ¿El uso de cal para de estos materiales? Esta quizás era como la principal pregunta, ¿verdad? Luego, identificar los pigmentos utilizados para la decoración. Fíjense que este estudio, ¿verdad? Que fue un análisis arqueométrico, es uno de los primeros que se llevan a cabo en El Salvador, principalmente porque, como les mencionaba antes, los equipos especializados para estos análisis no están en El Salvador, no contamos con estos equipos, y por ende cualquier análisis que tenga que hacerse químico se tiene que hacer afuera, fuera del país. Entonces, anteriormente, hace muchísimos años, quizás el lugar más cercano era Estados Unidos. Ahora ya tenemos contactos con universidades en México donde podemos hacer convenios y análisis de estos materiales. Pero en El Salvador, no, hasta el día de hoy, no tenemos este equipo. Entonces, identificar los pigmentos utilizados era sumamente importante porque nos iba a dar datos relacionados con qué minerales o qué componentes orgánicos los artesanos prehispánicos estaban decorando estas vasijas. Y la tercera pregunta es comprender las razones de su increíble estado de conservación, aún siendo uno de los materiales más delicados en arqueología. A pesar de que este tipo de decoración es muy frágil ante situaciones como decía de mucha humedad o contacto directo con el agua, podemos ver que si lo mantenemos aislado de estas condiciones, la conservación de estos materiales estucados es sumamente increíble, ¿verdad? Se mantienen por muchísimos años a pesar de que puedan tener esa particularidad que es un poco delicado, ¿verdad? Por su manejo, por su traslado y evitar que se encuentren en situaciones de humedad o presentes con agua, ¿verdad? Pero su estado de conservación es muy bueno, incluso la coloración de los pigmentos sobre estas superficies se mantienen por muchísimos años. Ustedes de ahí lo pueden observar en las imágenes que les mostré. Entonces, para poder responder estas 3 preguntas, ¿verdad? No podíamos hacerlo solo por simple observación, sino que es necesario ya el estudio más específico de los componentes químicos, principalmente los componentes químicos de las muestras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que se utilizaron 3 métodos de análisis. El primero es la espectroscopía Raman, que es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico o inorgánico, primordialmente a su identificación.
El análisis mediante espectroscopía Raman se basa en el examen de luz dispersa por un material al incidir sobre él y un haz de monocromático. Aquí podemos ver una imagen de los aparatos. Se trata de una técnica de análisis que realiza directamente sobre el material, analizar sin necesitar ningún tipo de preparación especial y no es destructiva. En el caso de los análisis arqueométricos, hay análisis de diferentes aparatos. En algunos casos, estos análisis no son destructivos, o sea que el material o la muestra que nosotros vamos a analizar no se destruye. Pero hay otros análisis que sí, que son destructivos, o sea que vamos a tomar una muestra, se va a analizar, pero eso se va a destruir. Ese es ahí un poco también donde entra un poco de discusión, ¿verdad? De qué vamos a sacrificar y qué no. Pero al final todo es en pro de la ciencia, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo como investigadores para saber definitivamente, en estos casos son análisis que no son certeros, ¿verdad? No vamos a estar dándole vueltas que, ay, tal vez escalo, ¿no? No, esto es que con análisis químicos no hay vuelta atrás, o sea, sabemos perfectamente qué material estamos analizando. Otro método es el microscopio electrónico de barrido y este análisis utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen amplia de la superficie del objeto. Es un instrumento que permite la observación y la caracterización superficial de los sólidos inorgánicos y orgánicos. También se utilizó un detector de energía dispersa que proporciona información acerca de la composición química de las partículas, ya que cuando la muestra es irradiada por un haz de electrones, se genera un rayo X y que pueden ser detectados. Entonces, con estos análisis, ¿verdad? Nosotros podemos obtener gráficas y aquí podemos observar que estas gráficas presentan en curvas los materiales químicos que poseen estos materiales, ¿verdad? Por estos picos nosotros podemos inferir que, por ejemplo, aquí está el hierro, que es en mayor cantidad. Este es un ejemplo de cómo se ven ya los análisis. Y la difracción de rayos X, esta es la última técnica utilizada en este análisis, es una de las técnicas más eficaces para el análisis cualitativo y cuantitativo de las fases cristalinas de cualquier tipo de material, tanto natural como sintético. Los materiales cerámicos son adecuados para los análisis cuantitativos de fases de las técnicas convencionales de difracción de rayos X, ya que la mayor parte de las fases minerales de interés tecnológico presentes en estos materiales policristalinos tienen estructuras cristalinas bien conocidas. Entonces, este era otro elemento, ¿verdad? Otro método que nos iba a ayudar a conocer la composición química de estos materiales, ¿verdad? Recuerden que nosotros estábamos con el objetivo de determinar qué compone al estuco, ¿verdad? De presente en esta cerámica y los pigmentos que están presentes en esta cerámica. Entonces aquí están los materiales que se registraron. Como les digo, en el depósito del Museo Nacional hay muchísimos más, pero los otros ya habían sido intervenidos por procesos químicos de conservación. Entonces no eran aptos para el análisis, así que solamente se tomaron en cuenta aquellos que no tenían procesos de conservación y si era factible el retiro, ¿verdad?, de la capa de estuco y obviamente ahí se traía también capas de pictóricas, ¿verdad?, que era también parte de nuestro propósito. Entonces aquí hay una muestra de los materiales que se tomaron. En sí, se tomaron 17 muestras de materiales, ¿verdad?, de los pigmentos de estos objetos, de esta cerámica. Y pues claro, teníamos que, de acuerdo a los colores que teníamos presentes en los materiales, pues nosotros íbamos a recolectar aquellos que eran como más
puros, digámoslo así, o donde se podían identificar con mayor claridad. Estas son las 6 muestras y aquí están las 17 que se tomaron, ¿verdad? De todos estos materiales, que son más, yo solo he puesto algunos, se tomaron las 17 muestras, ¿verdad? De estos 6 objetos. Aquí podemos observar que de estos 6, pues aquí fuimos obtuviendo o recolectando los pigmentos, ¿verdad? Como ocres, rojos, negros. Aquí verdes, rojos, y aquí rojos, amarillos, negros, incluso hasta azules. Que esto sí nos llamaba bastante la atención porque no hay muchas piezas que poseen este color en El Salvador. Pero sí hay, o sea, sí tenemos registro. Entonces, se tomó la mayor cantidad de colores, digámoslo así, de pigmentos. Y pues claro, el engobe era uno de los principales, ¿verdad? Entonces, lo primero, la primera pregunta, si se recuerdan, era saber la composición de este estuco. Así que, pues aquí están ya las primeras imágenes del estudio, ¿verdad?, que se realizó. Y pues claro, aquí tenemos unas fotografías con una gran, digámoslo así, aumento, ¿verdad? Aquí tenemos, incluso que estamos hablando de micras en el caso de esta fotografía. Aquí vemos la muestra, que es muy pequeña, ¿verdad? También no queríamos alterar mucho la superficie de las piezas que teníamos para estudiar. No es necesario llevar 10 centímetros, por ejemplo, de muestra, sino que puede ser un fragmento pequeño. Y de este fragmento pequeño, pues, se realizan ya las pruebas, como en estas del microscopio. También se hicieron cortes de estas muestras, se encapsulan en resina para poder hacer cortes como estos. Aquí podemos ver la capa de estuco y la decoración. Ven cómo se observa en esta imagen cómo la capa pictórica, o sea, la decoración, está adherida a lo que sería el estuco. Eso es muy importante porque ya nos está dando como una idea de que esta capa pictórica a lo mejor también se utilizó como las pinturas al fresco. O sea que no se hizo con procesos de cocción. Eso ya nos está dando información importante de lo que sería este tipo de decoración, ¿verdad? Donde tenemos el estuco, que es un color blanco, y la decoración, que ahí depende, ¿verdad? ¿Qué colores? Puede ser rojo, en este caso es rojo, pero ahí podríamos tener amarillos, verdes, azules. Entonces ya con el microscopio electrónico de barrido y el detector de energía dispersa, ya teníamos algunos componentes químicos presentes en este estuco, que es silicio, aluminio, titanio y hierro. Ajá, pero ¿se recuerdan que nosotros hablamos de que el estuco procede de la cal? ¿Y dónde está aquí presente? No está, no hay el componente químico del calcio aquí. Aquí ya nos daba una gran sorpresa, ¿verdad? Entonces, ya con la espectroscopía Raman, pues esta es una imagen de las gráficas que presentan de estos análisis, y vamos a ver aquí un componente interesante que es la anatasa, que está presente en este material. Ajá, entonces otra vez no encontramos lo que serían las calizas, calcio, ¿verdad? Presentes en esto, o sea, no nos están dando los resultados que nosotros esperábamos, ¿verdad? Si es estucado, es cal, o sea, su materia prima es la cal, pero no está. Y aquí como el principal va a ser la anatasa. Vemos otros componentes como el rutilio y la broquita. Ya con el análisis de difracción de rayos X en polvo, muestra otra gráfica
claro, como les decía, yo me encargué de seleccionar las piezas arqueológicas, ver cuál es la toma de muestras, la área de los pigmentos que no fueran a tener mayor dificultad o que pudiéramos dañarlas. Claro, todos estos análisis ya con los aparatos los hizo el personal de la Universidad de Roma III en Italia. Claro, ellos les podrían dar muchísimos mejores explicaciones de estas gráficas, pero claro, a mí me las explicaron y tienen cierta lógica, ¿no? En este caso de la difracción de rayos X, los componentes en K, que vemos aquí en estos picos, están relacionados con anatasa, que ya creo que lo veíamos en la gráfica anterior, ¿sí? Anatasa. Y los componentes QZ son con, si no me equivoco, con cuarzo, y el otro era óxido de titanio. Entonces, nuevamente nos estaba dando resultados que no tienen nada que ver con calizas. No estamos observando componentes claros o específicos de calizas. Por tanto, estamos viendo un componente que en sí, al final, en conclusión de estos picos, ¿verdad?, de anatasa, y nos da el resultado de que es kaolinita. Es un mineral, ¿verdad?, de arcilla, con una consistencia suave y una textura terrosa. Se rompe fácilmente y puede modelarse, y es de un color blanco. En otras palabras, la kaolinita también es conocida como el kaolín, que es una arcilla blanca. Entonces, estamos viendo que con los resultados químicos, realmente las piezas estucadas del Salvador no son con cal, sino que son con esta arcilla blanca que comúnmente es llamada kaolín. Aquí ya nosotros estamos resolviendo una de las primeras preguntas, que entonces en El Salvador podemos decir que las piezas estucadas no son de estuco como tal, como procedentes de las calizas o de cal, sino que proceden de esta arcilla blanca, que es la kaolinita o el kaolín. Esto también nos da a nosotros, en el caso de El Salvador y para la arqueología de El Salvador, nos da un buen indicio, ¿verdad? Más que todo nos confirma cosas que ya sabíamos, pero claro, como les digo, estos análisis químicos, su objetivo es eso, determinar exactamente qué componentes tenemos. Y es así como nosotros podemos determinar, bueno, claro, en El Salvador no tenemos, digámoslo así, como vetas de cal. Entonces, los pobladores prehispánicos de ese momento, del Clásico Tardío, quisieron a lo mejor imitar este tipo de cerámica estucada y la reemplazaron por este material que es el kaolín. Esto es sumamente importante también porque estamos viendo de que sí, esta influencia, digámoslo así, de estos materiales, de lo importante que es digamos, obtener este tipo de cerámica, que es muy suntuosa. Esa es otra característica de la cerámica estucada, que no la vamos a encontrar en sitios de áreas domésticas o comunes, sino que son solamente registradas en sitios digámoslo así, de centros ceremoniales, ¿verdad? O ofrendas, o en áreas de élite. Entonces, claro, en El Salvador no tenemos este tipo de materiales. Quizás era también muy costoso digamos, el intercambio de las calizas. Y pues si teníamos un material que era muy parecido y que también tenía casi los mismos resultados de lo que podíamos lograr con un estuco o con un estucado, pues utilizaron kaolín. Ya de ahí ya teníamos una de las respuestas más intrigantes, ¿verdad? Porque ahora también teníamos que pensar, o por ejemplo como arqueólogos, ¿realmente tenemos que llamarlo cerámica estucada? ¿O tenemos que llamarle de otra forma? Porque realmente no es cal, sino que es kaolín.
Entonces ahí ya ese es uno de los temas que quedó como pendiente, ¿verdad? De que cuál es la segunda fase de este análisis, ¿verdad? Pero ya habíamos tenido respuestas claras de que no estábamos hablando de cal, sino que de esta arcilla blanca, caolinita, que se utilizó como una, digamos, asemejando, ¿verdad?, a lo que sería el estuco. En el caso de los pigmentos utilizados para la decoración, aquí pues nuevamente surgieron varias sorpresas. Ya nos habíamos llevado una sorpresa grande con el preparado de estuco, que no era estuco. Y ahora íbamos a tener sorpresas con los pigmentos, ¿verdad? Que, como les digo, en El Salvador no se han hecho muchos estudios arqueométricos. Estos serían como de los primeros. Y pues de las muestras, como les mencionaba antes, se utilizaron o se tomaron todos los colores que fueran posibles de identificar, ¿verdad? Para este análisis. Y en el caso del color rojo, se tomaron 6 muestras, ¿verdad? Aquí están en números. Como les digo, yo les puedo pasar el documento para que ustedes tengan como más específico cada uno de estos, de dónde provienen, ¿verdad? Y los materiales de dónde se recolectaron. Y pues con los análisis, bueno, con el microscopio de barrido podemos tener silicio, aluminio y hierro, ¿verdad? Que en otras palabras y con el análisis Raman se obtuvo hematita, que es el color rojo utilizado en la mayoría de los artefactos que presentan esta coloración roja. Entonces la hematita es un pigmento inorgánico, ¿verdad? Que está presente mucho en la decoración de cerámica de El Salvador. No sé si también en México, ahí sí les debo el dato porque tendría que, creo que ustedes mejor me pueden explicar a mí, si también la hematita está presente en las decoraciones de la cerámica en México, pero en El Salvador es muy recurrente. Incluso hay tipos cerámicos que presentan hematita y eso es como su característica principal, ¿verdad? Y cómo se pueden identificar. Así que la hematita es un mineral compuesto de óxido de férrico y constituye una importante mena de hierro, ya que es en estado puro contiene el 70% de este metal. Principales variantes de este mineral, la hematita roja, los ocres rojos y la hematita parda o limonita, ¿verdad? Entonces, claro, estos minerales se encuentran presentes en diferentes puntos de la Tierra, ¿verdad? Y aquí viene otro punto. O sea, ya nosotros teníamos como de qué componente o qué pigmento mineral estamos viendo, inorgánico. Y ahora surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran estas vetas de estos materiales? Y dónde localizarlos para saber los posibles lugares de obtención de materia prima, que eso también es otro punto interesante en la comprensión de estas sociedades antiguas, ¿verdad? En el caso del amarillo, nuevamente aquí tenemos la fotografía de la muestra y podemos observar nuevamente que en el caso del microscopio de barrido tenemos nuevamente los componentes de silicio, aluminio y hierro, pero en este caso con el análisis Raman pues tenemos que en su mayoría es geotita, que también es un mineral, aunque en el análisis también se detectó un componente orgánico, pero que no fue detectado, o sea que en el caso de los amarillos parte del componente, digamos, de este pigmento es la geotita, pero también fue mezclado con un componente orgánico que no fue detectado, o sea, no se pudo, con los análisis no se pudo determinar qué componente orgánico era, así que por el momento solo sabemos que parte de ese componente del color amarillo es la geotita. La geotita es un mineral, ¿verdad? Aquí yo traté de ponerles las imágenes de los minerales que fueron identificados
para que ustedes vean que también en su estado natural poseen estos colores, ¿verdad? No necesariamente son solo amarillos, sino que también pueden variar su tonalidad. Pero que si las personas o los artesanos identificaron estos pigmentos en este color, ¿verdad? Claro que lo utilizaron. La geotita es un mineral entre translúcido y opaco y de una coloración parda, parda rojiza, parda amarillenta o amarillo ocre. Entonces, ven que en el caso de los minerales no siempre es como específicamente amarillo, sino que va a tener sus tonalidades diferentes. En el caso del verde, que es otro de los pigmentos que fue utilizado, o sea, que fue registrado dentro de este análisis, nuevamente tenemos ahí los componentes químicos y con el examen de espectroscopía Raman, pues tenemos que resultó la selenonita, que también es una componente mineral, ¿verdad? De un color verde, como lo vemos aquí, incluso es bastante parecido al que tenemos en las muestras. Claro, estas muestras son bien pequeñas. Y que puede estar presente en basalto, ¿verdad? En el caso del Salvador, como tenemos una gran actividad volcánica, es probable que aquí puedan haber encontrado estos materiales y utilizarlos para pigmentos. Claro, como les digo, aquí surgen más preguntas que respuestas en el caso de estos análisis, porque volvemos a lo mismo, que dónde se encuentran estas vetas o de dónde provienen exactamente estos materiales para su elaboración, en el caso de pigmentos, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Ahora bien, se recuerdan que tomamos unas muestras de color azul, ¿verdad? Que fueron pocas porque no es como un material, digamos, muy recurrente o un pigmento muy recurrente. Pero sí se logró tomar muestras de color azul o celeste en algunos puntos de esta cerámica. Y pues aquí tuvimos una revelación bastante interesante. Y es que en los análisis de la espectroscopía Raman, pues resultó que en la mayor parte de este pigmento no era inorgánico, sino que era un pigmento orgánico. Eso quiere decir que estamos hablando del índigo o el añil. Nosotros lo conocemos aquí en El Salvador como añil, que procede de una planta del jiquilite. Y claro, este añil o el índigo, ustedes saben que es un color azul. Pero ya mezclado con una arcilla, es comúnmente llamado como el azul maya. Entonces, aquí estábamos teniendo otra revelación, ¿verdad? Otra sorpresa, que en nosotros ya teníamos registro de azul maya en el país. O sea que ya podíamos confirmar y decir con toda seguridad, sí, nosotros en El Salvador tenemos registro de azul maya, ¿verdad? Y claro, en México hay infinidad de representaciones, ¿verdad? Y de este tipo de material del azul maya. Si no me equivoco, esta imagen es de Cacaxtla y vemos ese color azul indiscutible que comúnmente ya todos lo conocemos como azul maya, ¿verdad? Y que es un pigmento que se combina de la extracción de la planta de añil, que es como un polvo, color azul, es este que está aquí, y se mezcla con la arcilla de paligorskita, que es esta. Entonces, claro, también esta unión de estos dos materiales hace que también sea una composición química que le dé cierta dureza e incluso es resistente a algunos ácidos. Por eso es que hasta el día de hoy el color azul maya se mantiene en muy, digámoslo así, perfecto estado de conservación por la unión de estos dos materiales, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy están presentes. Entonces, esta misma técnica está presente en El Salvador. Así que
habría que ver, aquí sí, hablar un poquito ya más de no solamente pensar en qué vetas pueden haber en el país, o a lo mejor sí, ¿verdad? Eso ya tendríamos que analizarlo con geólogos y ver si, o la otra opción puede ser el intercambio de estas arcillas en Mesoamérica, ¿verdad? O el intercambio de añil también. O sea, ahí podemos hacer varios injerencias, o sea, solamente de este resultado podríamos hacer un análisis, solamente de esto y hacer, claro, otra investigación. Pero ya, esto era otra sorpresa más, ¿verdad? De lo que teníamos en el análisis. En el caso del color negro, que es otro de los pigmentos que se identificaron en este análisis, pues se obtuvieron dos resultados. O sea que son utilizados dos tipos de negro, digámoslo así. Uno de procedencia orgánica, que es el carbono amorfo, que está aquí, y otro de procedencia inorgánica, que es el óxido de manganesio. Así que de estas dos formas podemos identificar el color negro que está presente en la cerámica estucada. Ya ustedes ya entienden mi sentido de que realmente no sé si llamarle estucada o kaolinada, no sé. Entonces, en el caso del negro amorfo, puede provenir de carbón, ya sea de restos vegetales o restos óseos de animales, ¿verdad? Que se puede obtener este carbón. Y esto es, claro, óxido de manganeso, que ahí es un componente mineral. Parte de la decoración de la cerámica de esta estucada también presenta color blanco. O sea que, aparte del estucado o este revestimiento de caolín, también se utiliza el color blanco como parte de la decoración. Y nuevamente se clasificó como anatasa, ¿verdad? O caolín. Entonces, volvíamos al principio de que tanto la base de caolín es utilizada como estucado, pero también es utilizada como decoración. También se identificó que en aquellos pigmentos de colores pastel, o sea que tienen un color más claro o más tenue, son producto de la mezcla del caolín, de esta arcilla blanca, con ese pigmento, a diluirlo, digamos. Entonces, pueda que tenga más caolín que pigmento, y por esa razón se obtienen estos colores más tenues o más pálidos. En el caso de, perdón, aquí me equivoqué, pero era en el caso de la conservación de los materiales. Aquí vemos otro análisis que se le hizo a las concentraciones de este estucado, ¿verdad? Y se hizo con el microscopio electrónico de barrido. Y nuevamente identificamos el aluminio, el hierro, titanio y silicio. Claro, correspondientes nuevamente a la anatasa o caolín. Y eso quiere decir que no posee otros aglutinantes. Porque también pensábamos que por el buen estado de conservación de por tanto tiempo, debería tener algún aglutinante para adherirse a la cerámica. Pero no, por el mineral tiene las propiedades de adherencia y de solidificación, y por esta razón se queda adherido a la cerámica. Incluso el caolín en la actualidad es muy utilizado en productos químicos, en pinturas, en cosméticos, hasta en farmacéuticas. Entonces, en la actualidad todavía lo seguimos utilizando. Entonces, en cuanto a las conclusiones, pues vamos a ver varias. Que la capa denominada como estuco realmente está compuesta por una arcilla blanca, que es el caolín, que es rica en anatasa, descartando la utilización de cal como materia prima para el estucado en las piezas analizadas. Aquí ya estábamos como dando un paso sumamente gigantesco en el análisis de estos materiales y cómo las sociedades prehispánicas, en el caso de El Salvador, o lo que ahora es El Salvador, se adaptaron a no poseer en las materias primas como cal y utilizaron otras materias
siempre arcillas, simulando lo que sería la cal. En cuanto al pigmento, se ha identificado las hematitas, las geotitas, la celodonita, el añil o azul maya, el carbón, el óxido de manganeso y el caolín rico en anatasa, que es color blanco, ¿verdad? Cabe mencionar que también el caolín no es estrictamente blanco, sino que también vamos a tener diferentes tonalidades. O sea que eso también le da otra perspectiva al análisis, porque quiere decir que los artesanos o quienes recolectaban esta materia prima tenían que identificar precisamente aquellas vetas donde el caolín o esta arcilla tendría que estar blanca, ¿verdad? Eso ya es otro punto interesante. La presencia de caolín y anatasa, tanto en estucado como en el aparato pictórico, sugiere que la cerámica estucada ha sido realizada con una tecnología de frío o baja temperatura, porque el caolín, si lo ponemos digamos, a cocción, o sea, si lo sometemos a temperaturas altas, se convierte en mullita y la anatasa se convierte en rutilio. O sea que esto también nos estaba dando indicios de que, claro, todo técnica de decoración se hace en frío, como un fresco, como lo que mencionaba antes. No había rastros de algún ligante, o sea, o de una forma de adición a lo que sería la cerámica. Esto sugiere que puede ser el caolín realmente el componente que haga que se ligue, ¿verdad?, a lo que sería la cerámica. Por tanto, también responsable del exceso de estado de conservación. O sea que este caolín con el tiempo también presenta una dureza, ¿verdad? Y que hace que tenga una buena conservación. Claro, si lo ponemos a contacto del agua, no, ¿verdad? Pero sí, a pesar del tiempo, se mantiene casi igual o en las mismas condiciones que el estuco real. Por tanto, será conveniente en el futuro, en el caso particular del Salvador también, llamar a este tipo de decoraciones como estucadas. Aquí viene ya una discusión que se tendrá que hacer con varios arqueólogos y realmente determinar si vamos a seguir llamándolas estucadas o vamos a tener que llamarlas de otra forma, ¿verdad? O realmente hacer mención de que son estucadas, pero no poseen cal, sino que es caolín. Así que gracias, como les decía, esta ponencia es en memoria de Leticia Escobar, que es una gran restauradora. Lastimosamente ella falleció. Y aquí están las personas que estuvieron realizando los análisis químicos, ¿verdad?, especializados, que fueron en la Universidad Roma Tre en Italia. Todas las personas que estuvieron involucradas y mi persona, ¿verdad?, y las que ayudaron para la realización de este estudio. Así que gracias. Me quedo aquí con las preguntas que quieran realizar y pues no sé si tienen alguna duda. Bueno, pues iniciamos con las preguntas. ¿Alguien quiere iniciar? Y les escucho. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Buenos días, Michelle. Yo de verdad te quiero dar las gracias porque esto es algo súper, súper impresionante. Jamás había pensado en tantos materiales como se pudieron presentar o pudieron observar aquellos mesoamericanos, mexicas, mayas, no sé, pero de verdad estoy súper sorprendida de todo esto. Además que pues yo tuve la oportunidad de ir a Copán y la imagen que presentaste que no se puede observar está hermosísima, de verdad. Los colores, los rasgos, el relieve, no, es algo mucho, mucho, muy hermoso. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias, maestro. Y que de verdad, felicidades, Michelle. Sigue adelante. Muchas gracias.
Michele, saludos. Hola. Hola. Oye, mi niña, maravillada de verdad por esta excelente descripción de los colores. Uno va y ve y observa todas esas preciosidades que nos dejaron ese legado, pero nunca te imaginas la variedad o cómo fue el combinado de esos colores, de ese estuco. Estando allá por El Salvador, anduvimos en unos como jardines y vimos el añil, ¿sí? La planta del añil. Y entonces fíjate que la conozco hoy actualmente porque hace muchos años que trabajaba yo como enfermera, usábamos mucho el añil para que el uniforme no se viera muy blanco, pero tampoco que se viera muy... Entonces el añil lo usábamos así como en una muñequita, en agüita para que remojar el uniforme y se viera muy, pues con un azul muy especial. Pero nunca me imaginé, o sea, de qué manera se utilizaba y cómo lo combinaban. Y como tú acabas de decir, no se combina con el calcio, sino con el caolín. Eso es muy interesante. No sé si todos los colores lo van combinando con eso. Pero muy interesante, Michelle, y además un gusto volverte a saludar. Gracias. No, sí, gracias a ti. Sí, para todos creo que fue una buena sorpresa, realmente. Saber que ya teniendo la base del caolín, que sería como estucado, ellos utilizaron ese mismo blanco para mezclar con otros pigmentos y así crear más colores. O sea, imagínense el taller, o sea, yo cuando me dieron los resultados y todo, yo lo primero que me imaginé el área del taller, o sea, los artesanos. Cómo tenían esa variedad de colores allí para decorar las vasijas. O sea, se lo imaginan. Uno piensa bien, o sea, solo ve la pieza y dice, ah, qué bonito, cómo lo hicieron. Pero ya imaginarse el área del taller, cómo tenían los pigmentos, cómo los guardaban, cómo todo ese proceso, solo de eso se hacen estudios, ¿no? Y grandes investigaciones. Pero ya con eso ya nosotros, en el caso de El Salvador, ya tenemos una idea. En México yo sé que hay muchísimos trabajos relacionados con pigmentos, con pintura mural, con estucos, etcétera. Pero para nosotros ya era como algo importante, ¿verdad? Que tener indicios de qué estábamos, qué teníamos nosotros allá. Principalmente porque no tenemos calizas. Muy bien, Michelle, gracias. Mi pregunta, muchas gracias, Michelle, por tu explicación. Además, como decía el maestro Ricardo, tienes muchísimos estudios o varias carreras y eres muy joven. Felicidades. Gracias. Pero mi pregunta creo que la acabas de contestar, relacionada a que si en México hay lugares donde se pueden hacer esos estudios que se hicieron allá en Italia. Sí, sí. De hecho, ya, por ejemplo, quiero ver, Luis Barba es un doctor que trabaja mucho con análisis arqueométricos y están en la UNAM. O sea, allí trabajan mucho, muchas áreas en México son especializadas en esto. Nosotros, lastimosamente, en El Salvador todavía no tenemos los equipos y son bien costosos también. Entonces, por eso la colaboración con esta universidad, que incluso no fue un convenio, ¿verdad? Que no hubo gastos, digámoslo así. Solamente el traslado de las muestras que se tomaron hacia Italia. Pero ahora en la actualidad yo creo que ya tenemos como un contacto más cercano con México y es más fácil o más rápido, digámoslo, hacerlo allá en convenio que dirigirlo hasta Italia. Muchas gracias. Tengo dos manos arriba, Rosario Mondragón y Leopoldo. Adelante. Buenos días, Michelle. Buenos días. Antes que nada, felicitarte
Antes que nada, felicitarte por tu exposición increíble, me gustó muchísimo y también impresionada por tu amplio currículum, por ser tan joven aún, y felicitaciones. Y mi pregunta es, bueno, a mí también los murales de Bonampak, de Cacasla, resaltan los colores azules, son impresionantes, muy bonitos, de los mejores conservados. Entonces ahí no hay presencia de caolín, es exclusivamente cal, el estuco. Sí, en el caso de México sí estamos hablando de cal, porque sí tenemos vetas de caliza, ¿verdad? Entonces, en el caso de El Salvador no, porque no tenemos estos materiales acá. Entonces, los artesanos en ese momento, prehispánicos, tuvieron que adaptarse a lo que había. Y lo que había era caolín, ¿verdad? Es arcilla blanca, pero en México sí es estuco. Ahí sí no hay que, tampoco, ya hay estudios que dicen que es cal. Bueno. Okay. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias. Tengo mano arriba de Sonia y Leopoldo, no sé si ya preguntó, pero adelante. Buenos días, Michelle. Buenos días. Felicidades por esta hermosa conferencia. Yo tengo una inquietud. En México se habla mucho de colorantes orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, la grana cochinilla. Y en esta ponencia yo he visto más colorantes minerales. ¿Es más común en Salvador ese tipo de colorantes o también había uso de colorantes orgánicos? En el caso de El Salvador, digamos que el colorante orgánico más utilizado es el añil, ¿verdad? O el índigo, que es este color azul. Pero el problema es que este análisis es de los primeros que se hacen con esta tecnología. Entonces, tendríamos que hacer muchísimos más análisis como de varios tipos de cerámica para determinar cuántos hay inorgánicos y cuántos orgánicos. Entonces, digamos que vamos comenzando, porque este es como uno de los primeros análisis que se ha hecho a pigmentos. Y claro, estos primeros nos dan indicios de la mayoría utilizados con inorgánicos, ¿verdad? De minerales. Pero también había que analizar si realmente esos minerales están presentes en el país, lo que les decía. A no ser que sean también de intercambio con otras regiones, porque nosotros no tenemos así como wow, una gran diversidad. Entonces, sí, ahorita digamos que solamente tenemos estos indicios, habría que hacer más estudios para poder saber cuántos orgánicos, cuántos inorgánicos, y estoy segurísima que nos van a dar otras sorpresas, así como esta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, maestro, soy Adelante. Delia Huesca. No tiene manita mi teléfono. Pero buenas tardes, maestra Michelle. A mí me surge una pregunta que por siempre me he hecho y que ahorita con la explicación tan amplia que usted ha dado, pues se me acentúa más. Ahora, a lo mejor es de primaria mi pregunta que voy a hacer, pero le pido disculpas ante todo. Ahora es muy fácil para nosotros ir a comprar los colorantes y compramos en la farmacia y pintamos lo que queremos y así todo muy fácil. Todos los colorantes, esos que compramos nosotros, ¿de dónde provienen? Bueno, en forma general, porque también me surge así como que el origen del fuego, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el fuego, prendemos esto, prendemos aquello, y mientras tengamos algo prendido o algo que provoque una llamita, lo vamos a tener. Esa pregunta de los colores me surge. Me ha surgido siempre esa maravilla de mezclas. ¿Qué me podría decir al respecto, por favor? Bueno, en este caso, pues voy a sacar mi lado de diseñadora.
Muchas gracias. Y voy a explicarle que en el caso de los, digamos, de la pintura que tenemos en la actualidad, que nosotros vamos, compramos una témpera, compramos un óleo, compramos, puede ser incluso un marcador. Todos proceden de, ya sea de la naturaleza, la verdad. Vamos a ver, siempre vamos a ver de pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, y ya digámoslo como más modernos, hay algunos sintéticos. Pero todos, la gran mayoría proceden de la naturaleza, ¿verdad? Que, digamos que los primeros en analizar o estar estudiando estos, claro que son todos estos grandes artistas prehispánicos, ¿verdad? Y todos estos, incluso también en Europa, ¿verdad? Pero en la actualidad se utilizan esos pigmentos, ¿verdad? Que generalmente vienen en polvo, ¿verdad? Y son inorgánicos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con minerales. De ahí se obtienen y posteriormente se procesan para hacer todo lo que serían las pinturas, ¿verdad? Que hoy conocemos. Claro, de estos pigmentos, cuando usted, no, mejor dicho, cuando un pigmento es de mayor calidad, es que tiene menos procesos químicos, ¿verdad? O sintéticos, que como hoy comprar un marcador, un plumón, no sé cómo se dice en México, pero nosotros los plumones como estos que tienen pigmentos, ¿verdad? Y claro, esto lleva un proceso que hoy es más moderno que antes, pero todo procede de la naturaleza, ¿verdad? Y cuanto más, digamos, más puro es estos pigmentos recolectados, mejor va a ser su calidad, mejor va a ser los colores que vamos a observar. Entonces, de ahí depende todo, Ah, vale. Muchas gracias, maestra. Y felicidades por toda su trayectoria. Gracias. Buenos días, compañeros. Nada más para que extremen precauciones. Aquí a la altura del libramiento, ¿Alguien más? Elizabeth. Adelante. Hola, buen día. Soy Elizabeth Rivera. A mí lo que me sorprende de todo este tema y de muchos más es las características que tenían en ese entonces, como comentaban hace un momento. Para nosotros es muy fácil ahorita la comercialización o encontrar estos productos, pero en las condiciones que tenían prehispánicamente, y como lo mencionas, no sabes si estos minerales están en la zona, si hay vetas para los colores como el amarillo que mencionabas o el verde. Entonces, lo que me sorprende o lo que no sé si sepan es cómo llegaban a hacerse de estos productos si no los tenían en la zona. ¿Cuáles son lo principal que tienen en hipótesis, ¿no? Si eran transportados, vendidos, encontrados, no sé, ¿sí? Y comparándolo con lo que yo en algún momento estudié, como lo que es el esmaltado, ¿por qué nuestras culturas prehispánicas de Mesoamérica no manejaban esta técnica? Bueno, en el caso de los pigmentos, ¿verdad? Que también está bueno, realmente sería como la segunda fase que tendría que hacerse de este estudio, porque, como les digo, al final no fueron, o sea, se respondieron las preguntas, pero al final surgieron como 1000 más. O sea que ahí nunca se termina, ¿verdad? Ahí vuelven a darnos vuelta la cabeza a todos. Y lo primero que a mí se me venía a la mente es de dónde los obtuvieron. Exacto. Entonces, habría ese ya sería un estudio, como les digo, yo siempre estoy a favor de los estudios multidisciplinarios, ¿verdad? En este caso tendría que analizarlo con un geólogo y ver dónde los posibles espacios o lugares donde se pueden encontrar estos materiales. Ahora, ahí tendríamos que contrastarlo,
de la cerámica que se obtuvo. Por ejemplo, si fue un sitio, nosotros tenemos uno muy conocido que es Tazumal, y cuánta distancia hay de Tazumal hacia ese punto. Pero ahí surgen otras preguntas. ¿Habrán hecho esa pieza en ese lugar o la hicieron en ese lugar, la llevaron a este sitio o viene de otro lugar? O sea, ahí salen tantas preguntas que todavía falta realizar más estudios, la verdad. Que ahorita solo tenemos como un primer, como primera puerta, ¿verdad? Abierta y decir, es esto, ahora tenemos que seguir adelante y ver qué más cosas hay. En el caso de los esmaltados, me imagino que se refiere como a las porcelanas. No, el esmaltado que es a base de, que es un acabado vitrio, desde sí, que es que lo usaron sobre todo en Mesopotamia para asemejar piedras preciosas, que es a donde se inicia. No, yo creo que ahí tendríamos que, bueno, en el caso de El Salvador no hay, no sé si en México, pero lo que más se asemeja a un vidriado en el caso de El Salvador son las cerámicas plomizas, que son del posclásico, que esa iba a ser la segunda análisis que íbamos a realizar, pero con tanta cosa ya no se hizo, para determinar si realmente cuánta cantidad de plomo está presente en esta cerámica. En México sé que hay este tipo de cerámica. Y la otra que también se asemeja a algo vidriado son las cerámicas coloniales, que son las mayólicas. Esas serían como las de acabado vidriado, pero más de eso como porcelanas no se llegó. No se llegó a elaborar prehispánicamente, ¿verdad? Sí se trajo ya en la época de contacto, pero esas serían las únicas que considero yo que poseen esas características de vidriado, ¿verdad? Pero no es así ultra fino, sino que es algo rústico, digámoslo así. Ok, pues muchas gracias. No deja de sorprenderme todo lo que averiguan y lo que investigan, a lo que se llega y las técnicas que tenían prehispánicamente con los elementos que tenían y a lo que llegaron, ¿verdad? Es sorprendente todo lo que hacían prehispánicamente. Gracias. Sí. Imagínense, también surgen las preguntas de cómo eran los pinceles, qué otros instrumentos utilizaban para pintar. No, sí, ahí surgen tantas cosas. Nunca se acaba. Totalmente es sorprendente cómo lo hacían, ¿no? En un momento yo vi un estudio sobre las cabezas olmecas que no lo pudieron hacer, o sea, reproducir con la técnica actual, con los elementos que tenemos, pensando en lo que tenían, ¿no? Entonces es sorprendente todo lo que llegaban a hacer. Muchísimas gracias por su participación, muy, muy, muy elocuente. Gracias. Gracias. Nada más a manera de complementar lo que explicaba Michelle sobre el vidriado y el esmaltado, quizás una de las causas por las que no se logra desarrollar esa técnica, aparte de lo que mencionaba Michelle del plumbet, y que en México más que plumbet tenemos el llamado falso plumbet, se debe a que los hornos de cocción de las cerámicas en Mesoamérica son más bien abiertos. No se alcanzan altas temperaturas que permitan la vitrificación de los silicatos, mientras que en Europa el desarrollo de los hornos cerrados va a permitir altas temperaturas y que va a permitir precisamente esa técnica de esmaltado o de vitrificado que se alcanza en muchas partes de Europa y de Medio Oriente. A eso se debe a la diferencia de que no lo tengamos en Mesoamérica. En Mesoamérica los hornos son más bien de tipo abierto, mientras que en Europa y en Medio Oriente son lo que le llamamos hornos de tipo cerrado. Gracias. Sí, porque sobre todo el esmaltado que yo me refería es sobre metales, que sí necesitan una temperatura muy alta. O sea, la plata es la que necesita menos temperatura y fusiona el esmaltado a 1100 grados. Sí, de hecho,
algo interesante, por ejemplo, de lo que menciona Michelle en cuanto a los materiales utilizados para la decoración de las vasijas es el caolín. Y bueno, por ejemplo, esta cerámica que llega en época de contacto a la Nueva España, que es la porcelana, gran parte de su materia prima de la porcelana es caolín, pero para lograr ese tipo de cocción y de vitrificado se necesitan hornos con una temperatura muy alta para lograr ese acabado, lograr ese tipo de cocción. Y es interesante porque en El Salvador tienen caolín, pero quizás no se desarrolla mucho una técnica para fabricar cerámica a partir del caolín, precisamente por el tipo de hornos que se utilizan en Mesoamérica. Una cosa que ahorita me brincó al escuchar el estucado o la decoración o el acabado superficial con la decoración con la utilización de caolín. Buenos días, Daniel Castro. Adelante, Daniel. Michelle, siento que una de las hipótesis, teorías, no sé qué hay, es el intercambio entre las culturas. Siento que aquí también tuvo mucho que ver esa situación, aparte de lo local, en El Salvador, encontrar en la naturaleza colores de alguna manera, otra sería esos intercambios que hubo. Yo creo que sí, a lo mejor en determinado momento, sí influyeron en el sentido de, mira, yo traigo esto y se hace de esta manera, si no tienes aquí, bueno, pues yo te lo dejo, lo vendo, me lo cambias por esto, en fin, y lo hubo en todas partes. Entonces, es importante también lo del intercambio, el hecho de que hay muchas cosas similares entre México, El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver eso. Y el tiempo que también ellos le dedicaban a buscar, a lo mejor encontraron un día una planta verde y dijeron, vamos a ver si podemos hacer un pigmento de aquí o empezaron a pintarlo, no sé. De alguna manera se buscaban la forma de hacerlo. Pero siento que algo muy importante es el intercambio comercial, vamos a llamarlo así, que no sabemos cómo se realizaba, al menos yo, pero de que existió, existió. Entonces, siento que por ahí también hay algo, ¿no? En esa situación. Desgraciadamente no estuve al principio estoy un poquito mal, no estuve al principio de la conferencia, pero creo que ahorita por lo que estoy oyendo y por el final que oí, pues sí tiene que ver mucho el intercambio que había entre las culturas. Gracias. Sí, efectivamente eso es una de las otras preguntas que salen digamos, de las conclusiones de este análisis, porque hay algo que tenemos que tener claro, y por lo menos yo como arqueóloga lo tengo claro, es que ahora nosotros, como tenemos todo tan accesible, nos subimos a un vehículo, a un autobús, una bicicleta y nos desplazamos, ¿verdad? En tantas horas o en minutos. Y uno piensa, ¿cómo hacían? O sea, lo hacían caminando. Uno lo ve así como fatalista, pero sí se hacía. Sí caminaban, sí se comunicaban. Y no importaban las fronteras ni las distancias. Porque incluso en el país, en la zona más sur, digamos, más cercana a Nicaragua, incluso, tenemos rasgos mesoamericanos como yugos, hachas, palmas relacionadas a juego de pelota y principalmente relacionadas con Veracruz. Ahora imagínense de Veracruz hasta casi Nicaragua. ¿Cuántos kilómetros hay? Entonces, hay que hacernos la idea de que las fronteras ni las distancias los detuvieron. Claro. Sí, hay que irnos hacia atrás. Mira, lo importante es, actualmente ya casi escuchamos pocos descubrimientos terrenales, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cosas. Ahorita lo que hay es lo interplanetario y que las máquinas para ir a Marte y que etcétera, etcétera. Pero qué maravilloso es de repente regresarnos y decir, por ejemplo, simplemente te lo pongo muy simple, para que el rey pudiera comer
pescado fresco, lo tenían que traer desde Veracruz, varios heraldos, hasta que llegaba fresco a la mesa del rey. Entonces, ahora nada más vamos a un súper o lo que sea y lo compramos, ¿sí? Sí. Entonces, en todos los sentidos, tiene que ver ese intercambio que había entre ellos de conocimientos, de mercancías, de colores también, de colorantes, en fin, de mil cosas. Pero hemos perdido esa capacidad de asombro porque actualmente, como dices tú, lo tenemos todo a la mano. Yo he oído pocos descubrimientos actuales que haya de algo que nos deje asombrados. Ay, salió de aquí, salió de allá. Ya es poco porque ya estamos acostumbrados a que vamos al súper y ahí obtenemos todo. Entonces, pero qué importante es entender que lo que podían aprovechar de su tierra lo hacían y lo que no, pues va a llegar, o llegó alguien y les dijo, allá en X cultura se hace esto. Y había que aprovechar todas las situaciones. Sí. En fin. Sí, principalmente también ahí surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas tenía la región de lo que hoy sabemos que es El Salvador? ¿Qué cosas tenía? ¿Y qué cosas tenía México que nosotros no teníamos? Claro, hoy lo vamos descubriendo, ¿verdad? Pero eso era como el intercambio, ¿verdad? Yo tengo esto, te puede servir y yo necesito eso. Entonces ahí inicia y no solo como tú dices, solo materiales, o sea, no es pensar solo materiales, sino también el hecho de conocerse, ¿va? El intercambio de conocimientos, no solo no solamente de la creación de cerámica, sino que de arquitectura, pensamientos, religión, o sea, es inmenso eso. Así es. En fin, gracias, Michelle. De nada. Bueno, al hablar de intercambios, alguna vez comentábamos con todos los muchachos ahí en El Salvador, de que hay que pensar en los intercambios no nada más hacia la región mesoamericana, porque también a veces como estamos inmersos en una misma área cultural definida en la década de los 40, a veces olvidamos, y alguna vez lo comentábamos con Michelle, de que el sur también existe, y El Salvador está muy cerquita del sur, y Sudamérica a veces para nosotros se nos hace como que una región olvidada, y en esta parte de Centroamérica era un corredor muy importante para la zona sudamericana y habría que buscar muchas de estas técnicas y muchos de estos colores también en la zona sudamericana, particularmente en la zona de Panamá, Colombia, la llamada zona del Darién, donde los trabajos arqueológicos están en pañales, pero es una zona bien importante. En algún momento comentábamos de aquellas migraciones chibchas que llegan de Sudamérica y que se establecen en la parte sur de El Salvador, de las cuales poco se habla, pero que aportan culturalmente a la región una gran rama de conocimiento y una gran rama de elementos culturales, dentro de los que van a destacar productos como el frijol, la papa, entre otras cosas que llegan primero a la zona centroamericana y llegan muy tardíamente a México, ¿no? Entonces habría que buscarle, no nada más pensar en Mesoamérica como la zona nuclear por excelencia, así como tienen las palmas, los yugos y demás que son un elemento característico de la región de Veracruz. Hay elementos que hay que buscarlos un poquito más hacia el sur, de los que ustedes están más cerca que nosotros. Sí, en ese caso, pues mi tesis está relacionada a eso, ¿verdad? A eso me refería. El intercambio con el área intermedia, que es en toda el área sur del Salvador, y sí, es que nosotros, el país está localizado en un punto estratégico, ¿no? Está como así, agarrándose de la mano aquí de Mesoamérica y la otra mano aquí con todos los del sur, ¿verdad? Mezcla, ¿verdad? Sí. De los dos. Así que eso es lo interesante de nosotros. Éramos amigos con todos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Adelante, Luz María. No, maestro. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, yo, Ricardo. Adelante, adelante. Soy Toño, soy el profesor Toño. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Adelante, Toño, bienvenido. Uno de los De verdad, expertos en el arte, en el área de pigmentos y de representaciones gráficas. Adelante, Toño. gracias, Michelle. Mucho gusto en conocerla. Una ponencia muy interesante, de verdad, muy profesional, muy profunda. Fíjate, yo nada más quiero hacer un comentario, escuchando las inquietudes de los compañeros de este seminario tan excelente. Cuando nosotros estudiamos los orígenes de lo que es la creatividad, déjame presento, Michelle, soy profesor en el área de artes plásticas, ¿no? Para empezar, me ganó el IMBA, voy a ser arqueólogo, pero me ganó el IMBA, Bellas Artes me ganó. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que son los orígenes de la creatividad, por supuesto que el hombre y la mujer experimentan todos los materiales que tenían en su entorno físico, donde se encontraban. Entonces, pues obviamente tomaron lo que tenían a la mano para poder hacer. Pero aquí hay un punto bien interesante. Y cuando digo que era donde ellos estaban, pues justamente tenían que experimentar. ¿Qué hacemos? Se forman dos culturas, lo que llamamos una cultura material y lo que tenemos una cultura espiritual. La cultura espiritual obedece, para la teoría del maestro Juan Hacha, de aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza, los extraemos y los transformamos justamente para una supervivencia material. Esto quiere decir, yo cambio una piedra de su lugar y por alguna situación, en un accidente, se rompe y tiene un filo y me llega a hacer daño, veo el potencial que puede tener esa piedra. Y es justamente a partir de estos errores. En una ponencia ya de hace varios años, un maestro de la escuela de la ENA, Luis Felipe Bate, nos hablaba justamente Luis Felipe Bate, un maestro, creo que es chileno, no sé, creo que sí, ¿no? Ricardo Luis Bate. Sí, chileno. Extraordinaria, justamente por estas inquietudes de dónde pueden, de dónde lo trajeron. Por supuesto que los movimientos, las migraciones que se siguen dando hasta el día de hoy son importantes. Él hablaba, por ejemplo, imagínense ustedes si una flecha o una lanza se rompe, esa madera era de un lugar específico. Imagínense lo que tardaría alguien en ir a traer esa madera del lugar de donde estaba. Por supuesto que las migraciones, el moverse de un lugar a otro, trajo consigo toda esta experiencia. De verdad, por ejemplo, la inquietud de la señora que habla sobre los esmaltes, yo soy esmaltista, me titulé también en el IMBA con esmalte de fuego, pues es un mineral vítreo molido que tiene todo un proceso, hornos de una gran temperatura para poder trabajar este material vítreo sobre metales preciosos, oro, plata, e inclusive el cobre mismo, que es el con el que más trabajamos. Entonces, todos estos elementos, de dónde vinieron, de cómo fueron, son producto justamente de eso, del primer punto, ¿cuál? Pues la experimentación de los materiales. Por ejemplo, tu tema fue tan rico en la parte profesional, como diría el maestro López Austin, de núcleo duro, de ver la química, la formación de todo esto. Pero hay una parte que es riquísima. ¿Y cuál es esa? Pues justamente la pregunta de dónde viene, de los intercambios, de las migraciones. Pero por el otro lado, no solamente es la parte técnica, sino también la parte simbólica, la parte espiritual, que es el segundo comentario que quiero hacer. A partir de la cultura material y de lograr productos transformados por nosotros, le damos ahora uno que se llama la cultura espiritual, que es darle a ese objeto un sustrato invisible, o sea, un elemento que no vemos, pero que para nosotros es altamente significativo. De ahí de que usemos el collar, de ahí que usemos una piedra, que le atribuimos poderes mágicos, en fin, algo ocurrió con ese material que yo descubrí y lo transformé, pero también hubo una situación especial en la que para mí significó algo importante. Y algo de lo que tú nos hablaste, que es maravilloso, es el color.
¿Qué haríamos los seres humanos, hombres y mujeres, si no fuera por el color? De hecho, manejamos actualmente un lenguaje a partir de los colores. Un color verde puede significar no solamente vida, fertilidad, sino, como dicen, vegetación. Es un tema súper profundo. Nos has regalado el día de hoy, de verdad, un trabajo que nos obliga a muchos, como yo, a investigar mucho más. Y felicito a todas las compañeras y compañeros por las inquietudes que tienen, porque siempre estamos en busca justamente de ese el porqué del que se crearon. Michelle, muchísimas gracias y perdón que me tardé un poquito, pero me dejaste con un sabor de boca maravilloso, porque créeme que la forma y el color es algo que nos da vida a todos. Muchas gracias, Michelle, y saludos y felicidades por su trabajo tan excelente. Muchas gracias. Gracias, Toño. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Nadie más? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, más comentarios, no me queda más que darle las gracias a Michelle por esta participación excelente sobre este tema. Y ahora quedaría nada más por definir el nombre de la cerámica que le van a, o la nueva definición de la nomenclatura de esta cerámica, ya que no es estucada, sino habría que ponerle un nombre específico. Y la verdad, como dice Toño, me pareció un excelente trabajo. Ya había yo tenido oportunidad de leer hace unos meses un artículo relacionado con esto, pero la verdad es que hoy nos diste una plática excelente sobre este tipo de cerámica y no me queda más que agradecer tu participación como siempre. Y pues muchísimas gracias, Michelle, y esperemos pronto volver por El Salvador y volverte a escuchar en pláticas ahí en Joya o en los congresos. Muchísimas gracias, Michelle, por tu participación. Gracias. Gracias Mucho a gusto. ustedes. Para mí siempre es un gusto hablar de El Salvador, ¿verdad? A veces solo me quedo con, ahorita que estoy ultra con Joya, pero para mí también es hablar de todo lo que hay en El Salvador, de los trabajos que he hecho y de la cerámica en especial. Para mí es un gusto, ¿verdad? Y si más adelante hay otros espacios para compartir otros temas, yo siempre voy a estar presente. Gracias. No, ya sabes No, gracias a ti. Al contrario, gracias a ti. Es un espacio abierto. Digo, Michelle, ya sabes que el seminario es un espacio abierto. Y el tema que tú quieras dar, hace muchos años, la primera vez que te conocí, me acuerdo que me diste en un disco tu tesis, no la he terminado de leer, pero me diste tu tesis y me parece que es un trabajo muy, muy interesante. Y el espacio está abierto, cuando tú me digas, quiero dar este tema, adelante. Entonces ya quedamos para la próxima, que sea la de la tesis. Ok. Y hablamos de los olvidados de Sudamérica. Claro que sí, perfectamente. Y mira, aparte de felicitarte por la ponencia, yo te quiero volver a felicitar por el trabajo excelente que haces en este sitio maravilloso, del que yo me enamoré la primera vez que fui a El Salvador, allá por la década de los 80s, Joya de Serén. Y mil felicidades por ese excelente trabajo que haces allá en Joya. Gracias. Ahí, y ahora metiéndome a otros mundos de la ingeniería, pero todo es consecuencia de Joya. Perfecto. Sí. Esto último que me enviaste de estar estudiando ingeniería, sí, es algo que yo no lo sabía. Sabía que estabas terminando la carrera de diseño gráfico, pero no sabía que estabas ya en ingeniería. Y como dicen los compañeros, pues la soga al cuello otra vez. Muy bien. A ver cuándo nos sorprendes con un estudio sobre
desarrollo nuclear, algo así. No, más que todo surgió la inquietud por la construcción de las cubiertas en el sitio, ¿verdad? Así que creo que es importante como un arqueólogo tenga la visión de la construcción para la conservación de sitios. Así que por eso es que me metí. Así que muy bien. Vamos a ver. Pues felicidades muy por bien, ello. Michelle. Por eso. Gracias. Estudias Pues todo. muchas gracias, Michelle. Y Sí, ¿Perdón? soy yo de nuevo, Michelle, el maestro Toño. Hola. Fíjate que escuchándote y viendo a Ricardo que te sorprende, déjame decirte una cosa. Los que nos dedicamos justamente no solamente a la docencia, sino a la investigación, nos vemos obligados a buscar y a seguir trabajando, investigando. Porque justamente, déjame decirte algo, nunca, jamás se deja de aprender. Y justamente para poder conservar y preservar lo que es el patrimonio cultural de nuestro país, de la cultura mundial, se tiene que... Toñito, un favorzote, ¿puedes ponerte en cámara? Ay, sí. Ay, Dios, ya parezco Santa Claus. Pero te digo, Michelle, créeme que es muy importante eso. Yo por eso siempre he considerado que el conocimiento, como diría una maestra extraordinaria, es un movimiento, el conocimiento es un ente en movimiento. Porque ahorita lo tienes aquí y ya luego lo tienes acá y lo tienes acá. No para el conocimiento. El que tú sigas estudiando y te sigas preparando y nos sigas, por supuesto, generosamente obsequiando todo este conocimiento, pues es importante. Mira, ya para no aburrirles, fíjate que yo como profesor, y hemos estado trabajando así por este medio a esta distancia, siempre les digo algo a mis alumnos. Si ustedes no creen en lo que hacen, jamás va a salir. Jamás les va a quedar, jamás podrán hacerlo. Pero si ustedes creen y están seguros de lo que haces, por supuesto que vas a lograrlo. Y sobre todo compartirlo. Porque por supuesto, el conocimiento debe compartirse. De ahí que sea tan polémico lo que son las políticas de educación. No me voy a meter en camisa de 11 varas ahorita porque estamos cerquita de un proceso que mañana se va a definir en nuestro país, ¿no? Pero te digo, es muy importante, te felicito porque sigas en esa búsqueda. Ese ha de ser más chairo que nada. Te digo, yo creo que ha de ser muy importante. Ojalá que no. Por favor, cuando se está hablando, yo creo que debe respetarse y no se debe poner calificativos a las personas. Y si creen y consideran este tipo de cosas, pues háganlo, pero no en este espacio. Creo que aquí ante todo existe un respeto que en ningún momento desvíe plática hacia una situación como esta. Yo soy muy respetuoso de las ideas que quieran tener y políticas. Por favor, eviten hacer ese tipo de comentarios y más teniendo una invitada tan especial como la de hoy. Algo que es muy majadero, porque no puedo decirlo de otra forma, el haber intervenido como se hizo de esta manera. Entonces, cierto. Te invito a que no vuelva a hacerlo. Cada quien tiene sus preferencias y yo en ningún momento me he metido en una situación así. Por último, te agradezco mucho. Disculpa esta majadería que se acaba de cometer, pero de verdad te deseo lo mejor en tu formación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Gracias. Saludos, Toño. Saludos, Toño. Un abrazo, Michelle. Gracias, igual. Pronto nos veremos. Michelle. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Un abrazo. Cuídense mucho. Igualmente. Sí, gracias. Síganse cuidando, por favor. Igualmente allá. Ya llegaremos por allá, primero Dios. Sí, pues, ya. En nombre del seminario, en nombre del Museo del Templo Mayor, de la Secretaría de Cultura, te doy las gracias por su participación. Y quedamos pendientes en cuanto al próximo tema.
Y te voy a agarrar la palabra, si tenemos un espacio todavía en este seminario, te voy a agarrar la palabra para la siguiente plática sobre esa parte importante que estás comentando, ¿vale? Muchas gracias, Michelle, y gracias a todos por su presencia en el Seminario de Historia Antigua de México. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, a Michelle. todos. Un saludo. Hasta luego. Que lo pasen bonito. Bye. Hasta luego. Bye. Felicidades. Bye. Gracias.